de nuestro Dios en una mañana fresca que el Señor nos concede el vivir, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener con los tropiezos o con los escándalos que siempre vamos a tener durante el tiempo que vivamos en esta vida. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. La palabra de Dios nos está exhortando en este texto a que es imposible evitar de alguna manera u otra que nosotros no tengamos tropiezos, pero sí nos exhorta a que no seamos nosotros los que provoquemos el tropiezo. O sea, que quiere decirnos el Señor Jesús que en el Evangelio según San Marcos lo describe que es imposible evitar que vengan los tropiezos, pero a la misma exhorta y dice, ¡ay de aquel! Y eso nos quiere enseñar que el juicio que viene sobre la persona que provoca el tropiezo es terrible. Y ese es del que usted y yo debemos cuidar. Siempre vamos a tener tropiezos, pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que usted y yo no seamos los que ocasionamos o los que provocamos el hacer tropezar a otra persona. Y la descripción de lo que debería de suceder antes de que nosotros seamos piedra de tropiezo para otros, amados hermanos, debemos considerar que a Dios es tan desagradable que mejor nos exhorta a tomar medidas drásticas para poderlo evitar. Fíjese que la iglesia, lastimosamente, ha caído, hermano, en descrédito por su testimonio, por su forma de actuar. Y ese es el peligro que debemos nosotros evitar, porque no somos condescendientes con lo que predicamos. No se puede comunicar lo que predicamos con nuestra boca con nuestros hechos. Y es por ahí donde se ha encontrado una deficiencia de la cual nosotros que somos conocedores de la palabra tenemos que tener mucho cuidado. Lo que Dios nos está queriendo decir, que antes de dar un mal testimonio que pueda provocar un escándalo, que pueda hacer que alguna persona que empiece a creer en el Evangelio mengue su fe y ya no quiera seguir el Evangelio por culpa de nuestro mal testimonio, la Biblia nos aconseja drásticamente a tomar medidas. Quiere decir que mi vida debe de tener un testimonio que honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque de esa forma voy a tomar en cuenta que a la hora de actuar voy a hacer, hermano, a aquello que a Dios le agrada en primer lugar. Debo de hacerlo. No debo de seguir lo que yo pienso, no debo de seguir lo que yo siento, sino que debo de tomar en cuenta mi entorno, si va a afectar para bien lo que voy a decir, si va a afectar para mal a dónde voy a ir, si va a afectar para bien o para mal lo que yo vaya a hacer. Eso me está aconsejando la palabra de Dios. No es que usted y yo vayamos a ser perfectos en ninguna manera, pero nos compete algo: evitar hacer tropezar a las personas. Eso sí es nuestro. ¿O ustedes creen que eso Dios lo hará? Esa es una parte de nosotros. Yo puedo estar predicando aquí, pero a la misma vez, hermano, puedo hacer tropezar a una persona con mi conducta. Antes de que yo haga tropezar a una persona con mi conducta, ¿qué me recomienda el Señor Jesús? Cuidado, porque esto sí no me gusta. Quiere decir, cuidadito. Dice el versículo 6. ¿Lo tenemos? Y cualquiera
que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen. Se está refiriendo el Señor entonces el cuidado que debo de tener para con los creyentes o para con aquellos que están poniendo la mirada en el Señor y que yo los pueda desviar. ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener? El cuidado de no hacerlos tropezar. Quiere decir, no hacerlos caer. ¿Caer en qué? En tentación. ¿Caer en qué? En pecado. ¿Caer en qué? En desviar la mirada que ellos tienen hacia el Señor Jesús. Vengo yo y hago algo que los hace tropezar. Quiere decir que caen, quiere decir que quitan la mirada del Señor. ¿Pero a causa de qué? De mi persona. Eso es peligroso. No hagamos cosas, hermanos, que hagan tropezar a otras personas. Alguien podrá decir, hermano, usted está llamando al hombre, a los hermanos, a que quizás se les está pidiendo algo imposible. No, porque en usted y en mí se supone que hay una naturaleza nueva dada por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos una naturaleza nueva? ¿Esa naturaleza nueva está sujeta a la voluntad de Dios? Claro que sí. Esa naturaleza nueva quiere agradar a Dios. Sí. Y esa naturaleza nueva puede obedecer la voluntad de Dios. Sí. Pero ¿qué tiene que suceder? Tengo que rendir mi voluntad, mis deseos a la voluntad de Dios. Solamente así, hermano, yo voy a tratar de cuidar de mi testimonio, de cuidar de no hacer tropezar a otro. Porque miren, hermano, la manera de cómo hacer tropezar a otro no solamente es induciéndolo a pecar. Porque cualquiera puede decir, no, hermano, yo gracias a Dios no invito a nadie a pecar. Yo a nadie le invito a que se eche un trago. Yo a nadie invito a que adultere, a que vea a la mujer que de su prójimo. No, yo no hago eso, hermano. Pero sabe que también, teniendo conductas erróneas, ¿puedo hacer tropezar a los que creen en el Señor Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y de eso qué me dice el Señor? Antes de hacer eso debería de ver que el juicio, el castigo, quiere decir, de eso es severo, es grande. Claro que sí. Vean lo que dice el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. ¿Cuáles eran las piedras de molino de asno? Eran con las que este tipo de bestias ejercían algún tipo de labor agrícola. No creo usted que era una piedrita. Dice claramente de molino, quiere decir una piedra grande. ¿Cuántos conocen? Aquí habemos algunos que creo que yo conocí la piedra de moler maíz a mano, la que utilizaban hace tiempo que no existían los molinos. Mi mamá tenía una e incluso todavía ahí molía el queso. Esa piedra pesa o no, hermanos. Pero la de un asno, no crea usted que es ese tipo de piedra, es más grande. Y por supuesto, el pesor, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Más pesada. Cuando la Biblia dice que mejor me fuese, es como alguien lo puede ver como extremo. A estas cosas se le llaman exagerismo. Como que yo me cuelgo una piedra grande y luego de habérmela puesto en el cuello, hermano, me está llamando a hundirme o no, hermano. Entonces, ¿a qué me está recomendando la palabra de Dios? Abstenerme mejor, correcto. A todo eso va a hablar. Y lo va a hablar, hermano, en todos los sentidos. Si va a ser provocado usted para que, o usted va a provocar a alguien para que caiga, mejor absténgase. Absténgase. Mejor sumérjase, le está diciendo, no, hermano. Mejor sumérjase antes de que pueda hacer caer a alguno de los que creen en el Señor Jesús. ¿O no, hermano?
que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo. Vaya, ¿qué quiere decir hundirse en lo profundo del mar? Donde no se ve. ¿Cómo? Donde ya no podamos hacer ningún daño. Ahora, ¿a qué está llamando el versículo 6 a nuestra vida? A sujetar, a ahogar la naturaleza terrenal que puede hacer caer al otro, hermano. Esta naturaleza llena de pecado, esta naturaleza que le gusta, hermano, el pecado, esta naturaleza debo de ahogarla. Porque con esta naturaleza puedo hacer caer a cualquiera, ¿o no, hermano? Pero con la naturaleza nueva en Cristo, este cuerpo ya no me pertenece a mí, sino al Señor. El Señor entonces está llamando, cuidado, no dejen que la naturaleza terrenal vaya a hacer caer a algunos. ¿Saben qué? Ahóguenla, les está diciendo. No estoy llamando a un suicidio, no vayan a agarrar de aquí para abajo el día del puerto, ¿verdad? Ay, hermano, me voy a ir a tirar allá al fondo. No está hablando, es un exagerismo, pero lo que está queriendo enseñar es eso, Dios, que a través de este exagerismo aprendamos a sujetar la carne. Porque de lo contrario, hermano, si dejamos que la naturaleza terrenal predomine en nuestra vida, vamos a hacer caer a muchos. Y el juicio sobre eso, hermano, dice que meterse, ahogarse en el mar es menos que el juicio que ya debe venir. ¿O no, hermano? Ahora dice el versículo 7, la palabra inicia con ay. La Biblia nos enseña que cada vez que aparece un ay, es un sinónimo de juicio, es un sinónimo de dolor, de quebranto. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en el versículo 7, ay del mundo, ay quiere decir dolor. Dolor le viene al mundo, ¿o no, hermano? Dolor le viene al mundo, ¿por qué? Porque hace tropezar. ¿Tiene un juicio eso? Sí, quiere decir. ¿Causa dolor? Sí. Pero ¿por qué le está ocasionando dolor al mundo? ¿Por qué le viene ese ay? Por los tropiezos. Por las veces que hace tropezar. Pero dejemos ese juicio. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario, quiere decir, la palabra necesario como imposible. En San Marcos claramente lo dice, imposible es que no vengan tropiezos. Pero aquí viene algo de lo que nosotros debemos de aprender. Pero ay de aquel, aquí ya no es el mundo. Aquí ya no es el mundo. Sino que ya va dirigido a la persona que provoca el tropiezo. Ya no está diciendo el mundo, ¿verdad? Que dice la segunda parte del versículo 7. Pero, ay, ¿de quién? Ah, ya no es el mundo. De aquel, dice. ¿Ese aquel puedo soy yo? Sí. ¿Y qué viene hacia mí si yo soy un provocador de tropiezo? Ay, hermano, en Cristo Jesús se nos ha sido perdonado todo. Sí, pero también debes de tener el sumo cuidado que puedes hacer tropezar a alguien bajo esa excusa. No, si Dios lo perdona todo, hermano. Sí, yo estoy de acuerdo, no me voy a poner en contra de esa misericordia tan grande. Pero la palabra de Dios me está advirtiendo que provocar un juicio me puede traer, que provocar un tropiezo me va a traer en un momento la consecuencia del dolor, la consecuencia del juicio. Para que eso no venga, ¿qué me decía mejor allá? Mejor me vaya a ahogar, ¿verdad? Hermano, evitemos todo aquello que pueda hacer tropezar a otra persona. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Dice el versículo 7, ay de aquel hombre por quien viene, o sea, el que provoca el tropiezo. Mire, es escandaloso el pecado. ¿Cuántos sabemos que es escandaloso, hermano?
historia en la Biblia de un hombre que tropezó y le vino severos juicios. Esto, hermano, no es algo que el Señor Jesús, sí, la forma como lo enseñaba para aquella gente era nuevo, pero el Señor lo conoce todo. Ya habían precedentes de esto, y uno de ellos es cuando David peca tomando a la mujer de Urías. ¿Cómo le fue a David? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Le vino dolor? ¿Le vino un ay? ¿Le vino a él? Claro que sí. ¿O no, hermano? ¿Quieren verlo? ¿Qué? Para que vea que sí, es real, hermano. Si yo hago tropezar a uno que cree en el Señor, hermano, me puede traer a mí graves consecuencias. La Biblia nos lo está enseñando. Ven conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. En el mismo libro donde... Sí, correcto. Solo que un poquito más atrás. Segundo libro de Samuel, vamos a ver. Una historia, hermano, que nos da el capítulo 12. No, perdón, el 11. Veamos el 11 primero. Este es el ay, esta es ya la consecuencia. Pero vamos a ver cómo es que David hizo tropezar a alguien. Capítulo 11. ¿Lo tenemos? Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Oiga esto, mujer. Vaya, ¿era casada la mujer? ¿Le importó a David? Vaya, en el momento en el que usted va a pecar, no solo nos quedamos en el hecho histórico, traigámoslo a nuestra vida. En el momento en el que el deseo terrenal de la naturaleza de la cual decía Jesús que había que ahogarla, esa naturaleza terrenal, no es que usted se vaya a meter al mar. En el momento en el cual, hermano, usted deja florecer esos deseos terrenales, usted no piensa ni medita, al igual que yo. Y no nos importa, hermano, el precio por satisfacer el deseo con el cual posiblemente hagamos tropezar a alguien. Lo peor de todo del tropiezo es el dolor, el ay que viene después. Le advirtieron a David que la mujer era casada o no. Pero vea lo que sucedió en el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella mujer, ya le dijeron quién es, para el 4. Y envió David mensajeros y ¿qué dice, hermano? ¿Pensó en que la mujer era casada? ¿A quién hizo caer? ¿Ah? Todos cayeron. Pero aquí la víctima, ¿quién es? Urías, el esposo. Ahora viene, dice el versículo 5, estábamos, ¿verdad? 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Los dos se satisfacieron, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab,
En el 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, esto que es ya, el alma, ¿o no, hermano? Esto es el dolor del qué. Estas son las consecuencias del tropiezo. Pero allí empieza la película. ¿Saben qué hizo David? ¿Saben qué hacemos nosotros cuando caemos en el pecado, hermano? Queremos taparlo. ¿O no, hermano? No nos damos cuenta que allá nos decía que, miren, mejor ahoguémonos porque cuando ya viene el resultado de la cuenta que hay que pagar, no queremos ser nosotros. Bueno, él lo que hace, hermano, manda a traer al marido de la mujer. Versículo 6, ahí en el 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta. Este hombre era leal, hermano. Él no podía estar, ¿verdad?, con su mujer sabiendo que sus demás soldados estaban en la guerra, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que procede después de eso? Un asesinato. Sigamos leyendo, no sé si estamos entendiendo, hermano. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. En el 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré. Era tan leal el hombre, hermano. ¿Y sabe lo que está queriendo hacer David? David lo que quiere es que su marido vaya y se acueste con Betsabé y que al tiempo, ¿verdad?, que se dé cuenta que él regrese de la guerra, que está embarazada mi mujer. Sí, no te acordás pues que cuando yo te fui a traer a la guerra y te quedaste con ella. Cualquiera puede decir que yo estoy describiendo una película pornográfica, pero es la realidad. ¿O no, hermano? Es el pecado. Ese era lo que quería David. ¿Qué quería David? Tapar lo que no sabía el ay que le venía. Desde aquí, ¿cómo está el corazón de David? Este hombre que no se mete a la casa y no se acuesta con ambos, no, hermano. ¿Ya hay un ay en él o no, hermano? ¿Ya hay un ay en David? ¿Va que cuando nosotros nos están descubriendo el pecado que hay? ¿Cómo? ¡Ay! ¿O no, iglesia? Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no, hermano? Va que en ese momento mejor hubiese ido al mar y se hubiese ahogado para no pasar esto. ¿Está entendiendo lo que Jesús quería decir? Bueno, al ver David, a que no le queda de otra, prácticamente lo mata. No lo mata con sus manos, sino que planifica algo. Avanza un poquito. Hasta el capítulo, estamos en el 11 todavía, ¿verdad? 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta hambre. Lo puso bolo. Mire, el pecado te está haciendo caer, ¿o no, David? Lo puso bolo, no, hermano. No, hombre, si hubiese habido marihuana, David era marihuana a Urías. Alguien va a decir, hermano perverso. Dice que lo embriagó, ¿no, hermano? Y lo embriagó con el mejor vino. Va que el pecado así. No queremos ser nosotros cuando somos descubiertos. ¿Por qué lo está embriagando? El dolor que siente. Se va a dar cuenta, él le va a ver más la barriga a la mujer, ¿verdad?
¿O no, hermanos? Ese es el dolor. Pero eso no mide la gente. Eso no mide, hermano, uno. Cuando vamos a caer o vamos a hacer tropezar a alguien. Y queremos culpar a los demás. Y somos nosotros. La culpa vendrá sobre nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Ah? Bueno, hermano, lo pone Bolo en el versículo 14. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio. ¿A dónde lo está mandando? A la muerte. Carne de cañón, como le dicen, ¿verdad? En el ejército. Pónganlo enfrente. Si quieren una trinchera, pongan a Urías allí. Bueno, versículo 15, y escribió una carta, lo vemos ahí. 16, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió Urías. ¿Hay un culpable aquí o no? ¿Hay alguien que hizo tropezar? Nada. Pero nosotros somos tan sinvergüenza que cuando hemos hecho las cosas, planificamos cómo salir de ellas y creemos que todo está bien. ¿Sabe qué hace el Davidcito? El rey David sabe qué es lo que hace. Se le acabó su problema, según él. Bueno, vea lo que sucedió en el versículo, en el 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab. Bueno, ya lo vimos. 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebas? ¿Por qué os acercasteis? Fue el mensajero, llegando contó a David todo aquello que Joab había enviado. 23. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flechadores tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo. Esa era la noticia que más le interesaba a David. Bueno, en el 27 lea, para que vea el interés de la muerte de David, de Urías. ¿Qué dice el 27? En voz alta. Y pasaba el tiempo, envió David a su casa, y fue ella a su mujer. Él dijo, ya me salió todo. ¿Qué hizo, hermano? Mandó a traer a la mujer. Pero ahora ya legalmente va. Lo que no sabe, ay, que le viene. Capítulo 12. ¿Lo tenemos? Sí. Vale. Le voy a contar la parábola. Natán era un profeta en tiempos de David. Él va y le dice una parábola. Un hombre, le dice, tenía muchas ovejas, pero al cabo del tiempo le vino alguien de muy lejos, dice, y no tomó de sus ovejas, sino que tomó la oveja de uno que solo tenía una. ¿Y sabe qué dice el rey David? El tal hombre digno de muerte. ¿Sabe qué le dice Natán? El tal hombre ustedes. Ay, hermano, en ese momento, ¿cuántos creen que David no había querido ser él? ¿Lo quieren leer? Bueno, capítulo 2.
Ya le contaron a David, Natán ya le dijo la parábola. Vea la reacción de David, bien justos somos nosotros. Versículo 5, ¿lo tenemos? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así he dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aleluya. ¿Quién mató a Urías? No fueron los enemigos. ¿Qué es eso, hermano? Eso es un ¡ay! ¿O no, hermano? ¿Sabe lo duro de todo? Que la sentencia no termina ahí. 11. Así que ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres. Ahora, yo creo que no leí el versículo 10, sí, correcto, el 10 no lo leí. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Vaya, ahí empezó el ¿qué, hermano? El castigo. ¿O no, hermano? El castigo para un hombre que no consideró el ay. Bueno, no solamente eso. Vaya conmigo al versículo 13. Entonces dijo David a Natán: ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar, aquí está el problema, ¿no? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vaya, cuando dice que hizo blasfemar, quiere decir que los pueblos vecinos hablaron en contra de Dios. ¿Por culpa de quién? Vaya, ese es el hecho histórico. Hermano, es peligroso que los incrédulos blasfemen contra Dios por culpa de nosotros. Es un peligro. ¿Qué se está provocando? Estamos provocando tropiezo, ¿no? Bueno, ahí sucede que David no quiere que se muera el niño, pero es inevitable. Muere. Es una de las consecuencias, pero vinieron más. Bueno, la historia que leímos ayer del problema que tuvo con su hijo Absalón fue parte del castigo. Fue parte del ay, vamos al Evangelio, por favor, que ya nos comió mucho tiempo la historia. Ahora, hermano, ¿y entonces qué hacemos? Vamos entrando ya a la parte final. ¿Qué hacemos para evitar todo eso? Ya se nos dio un consejo. El consejo es abstenerse, decía la hermana, ¿verdad? Era como mejor irse a meter al mar y no hacer, antes de hacer caer a alguno, mejor me ahogo. Quería decir que la naturaleza terrenal no la dejemos, hermano, que fluya en nosotros. No dejemos que esa ira, hermano, vaya y nos destroce, porque después de que nosotros hemos agarrado las piedras y se las hemos tirado a la gente, hermano, y ya se nos acabaron las piedras, pero dejamos soltar toda nuestra ira, ¿verdad? ¿Qué queda después, hermano? Una gran culpabilidad, no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí está el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tenemos?
Bueno, entonces dice el versículo 8, esto es lo que se debe de hacer. Evite. ¿Cuántos podemos decir de nosotros? ¿Debo evitar? ¿Debemos evitar? Sí, evitemos. Todo aquello que te pueda hacer caer a ti o pueda hacer caer a otro, evítelo. Evítelo, hermano. ¿Qué hubiera hecho David? No hubiera salido, hermano. ¿O no? ¿Cuándo él se emocionó? Cuando sus ojos. Lo mejor era que, hermano, si hubiese ido a la guerra, ahí decía que, hermano, evite las personas que puedan hacerlo caer. Evitemos las personas que nos pueden hacer caer. Evite, eso es lo que quiere decir el versículo 18, el capítulo 18, cuando dice el 8. Por tanto, si tu mano, ¿a cuántos de nosotros nos sirven las manos? Vaya, pero con ella podemos hacer cosas malas y cosas buenas. No solo la mano, ¿qué más? Pero si, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? La palabra córtalo es un exagerismo. ¿Qué quiere decir? Tu mano no debes de utilizarlo para la maldad. Amén. Lo que vas a hacer con tu mano debe de ser para la gloria de Dios. Y si no, mejor como que estés manco. Eso nos está enseñando la palabra de Dios. Pero no solamente las manos. Versículo 8. Córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida. ¿Cómo? No solo está hablando entonces de la mano, ¿va? Está hablando también de ¿qué? El pie. Quiere decir que mi mano no debe de hacer nada que vaya a ocasionar que haga caer al otro o que yo mismo sea tropiezo. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero también mi pie no debo de ir, quiere decir. Usted ya sabe las direcciones del pecado, ¿o no, hermano? Pero para ir al pecado, estoy como. ¿Debo de estar como? Cojo. Hermano, pero ¿por qué no puede ir? Estoy cojo, dígale. Si yo le veo los dos pies, es que para ahí no pueden caminar. Qué bonito fuera, ¿verdad, hermano? Hay invitaciones a las cuales usted está cojo y estoy manco. ¿Amén, hermano? Hoy que ya se va acercando el fin de año, le van a aparecer un montón de tentaciones. Vamos a tal parte. Acuérdese, mejor estar. Porque si estuviera cojo y manco, ¿quién de nosotros? Mire, hermano, esta es una enseñanza muy hermosa. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que en cierta ocasión el Señor Jesús habla acerca de la cena, ¿verdad? Donde invita a muchos y muchos no van. ¿Y sabe qué dice después? Bueno, como los invitados no vienen, traigan a quienes. Vaya, ¿por qué a los cojos y a los mancos? Porque a ellos nadie los invitaba. No eran bienvenidos. Entonces, si usted estuviera cojo, si yo estuviera ciego, estuviera, hermano, manco, ¿quién me va a invitar a alguna fiesta? ¿Quién me va a invitar a pecar? Nadie. ¿Ah? Nadie. Porque usted invita a los que pueden ayudarle o no, hermano. Pero a los cojos y a los mancos, ¿quién los invita? Nadie. Entonces así debemos de actuar. Como ciego, sin pie y manco. ¿Por qué? Para pecar ya no tenemos ojos. Para pecar ya nuestras manos ya no son para pecar y nuestros pies tampoco. Si lo vieran a usted así, ¿quién nos va a invitar a pecar, hermano? Imagínese yo cojo y va a venir una muchacha bien bonita y elegante. Hermano Luis, bailemos. ¿Usted cree que me va a decir así? Si me ve cojo. ¿Para que no? Así no tengo pies para bailar, ¿verdad? Y si me ve ciego, hermano, puedo ver también, ¿verdad? Así deberíamos de hacernos sentir para el pecado. Pero para venir a alabar a Dios, ahí, mire, la gente, hermano, para venir a la iglesia, coja manca y choca. ¿O no? No puedo caminar, no puedo leer la Biblia, no puedo, hermano, hacer nada. Para venir a la iglesia pone pretexto, ¿o no? Pero, hermano, para el baile, aunque sea cojo, ¿o no, hermano? ¿O no? Allá aunque les duele el pie, lo van arrastrando, hermano. No, es al revés. Por eso dice el versículo 9, con el que termino. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. La gente no se da cuenta que por querer satisfacer su cuerpo, ay, si estas manos se hicieron para hacer lo que sea, dice la gente. Si para eso Dios nos dio los ojos, decimos los hombres, ¿verdad? Para ver toda clase de perversidades. Eso es lo que el enemigo te está engañando, te está usando los ojos. Lo que no te estás dando cuenta, que por eso te vas a ir al infierno. No, si para eso Dios nos dio esto, así decimos la gente. Dios no nos dio esto para deshonrarlo. Para eso no nos lo dio. Entonces mejor, hermano, actuar como si tuviésemos esa deficiencia. Pero allá vamos a estar completos. No vamos a necesitar estas manos. Amén, hermano. No vamos a necesitar los pies. Aquí el enemigo quiere utilizarlos para que vayamos al pecado. No sé si hemos aprendido algo esta mañana. Amén. ¿Qué hemos aprendido? Al cuidado que debemos de tener con nuestros pies. La gente, hermano, no se está dando cuenta, ¿verdad? El joven dice, ay, si estoy dicho, yo voy a gozar con todo, vas a gozar con todo aquí. El problema va a ser cuando te mueras, y eso es inevitable. Viene el día de la muerte para todos. Ese hombre como que no se va a morir. Claro que me voy a morir. Todos nos vamos a morir. ¿O no, hermano? Inevitable es, ahí lo dice. Pero ¿qué será de mí en ese día? Allí me van a preguntar, vamos a ver, yo te di un gran cuerpote, vamos a ver para qué lo ocupaste, nos va a decir el Señor. Allí no vamos a querer ser nosotros. ¿O no, hermano? Como David quería ser él cuando le dijeron, vaya Davidcito, usted tiene que pagar lo que hizo. Quería ser David. Allí le vino el dolor, ¿verdad? El problema es que como a la gente no le viene ningún, ay, ahí va, para arriba y para abajo, ay, que no sé qué, que no sé cuándo. En aquel día, como decía alguien, ahí se va a ver. Ahí vamos a ver si podemos levantarnos ante Dios y decirle, ah, Señor, yo hacía lo que me daba la gana. Sin ni hablar vamos a poder. ¿Por qué cree que dice el profeta? Que en aquel tiempo, vaya, que diga el fuerte, que diga, soy fuerte. Ay, Dios mío. Si ante Dios no se puede estar en pie, porque Él es santo. Y no podemos engañarlo. No utilicemos pues nuestro cuerpo para pecar ni para hacer pecar a otro, porque de lo contrario el juicio que espera es duro. Mejor era ahogarse, decía. Mejor era cortarse. Mejor era sacarse el ojo. Mejor era que no tener los pies para haber ido a ese pecado. ¿Y quieren que le diga algo? Yo hubiese querido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho? Va, que no hubiésemos querido que ese día existiera. ¿Cuántos quisiéramos borrar esos días en los que hay pecados vergonzosos? Lo levanto la mano. ¿Quisiéramos borrar eso, hermano? Sí. Quisiéramos en ese tiempo haber sido como ciegos, ojos y manos. Pero como no pudimos contenernos, hoy estamos pagando muchas veces el de esas malas decisiones. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Dejémoslo hasta aquí. Cuidémonos de no ser tropiezo, de ni hacer caer a otros, ni mucho menos caer nosotros. Vamos a orar para finalizar.